Bueno, ahora toca el turno de Cemex. Cemex ha trabajado de manera muy importante en los años recientes en mejorar su nivel de apalancamiento y ahora también está trabajando de manera relevante en incrementar su flujo, la generación de flujo. El día de hoy está con nosotros José Antonio González para platicarnos sobre las perspectivas de la compañía. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Bueno, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí hoy. Quiero darle las gracias a Héctor Madero por la invitación para tener a Cemex aquí presentando el día de hoy en este evento. Entiendo que es la primera vez que hacen el evento aquí en Monterrey y juzgando por la muy buena concurrencia, pues me da mucho gusto ver que esté siendo un éxito, ¿no? Ojalá que se repita en próximos años. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes una reseña de Cemex, de dónde venimos y a dónde vamos, y con mucho gusto después de la presentación atender sus preguntas. Bueno, esta es una reseña de la compañía, como pueden ver en la pantalla, 14,000 millones de dólares de ventas en 2017 y un flujo de operación o EBITDA de aproximadamente 2.6 mil millones de dólares, ¿no? Pueden ver pues del lado izquierdo la composición de nuestras ventas por producto. Tenemos tres principales productos: cemento, que es el que representa una porción más grande de las ventas, seguido por el concreto y por último los agregados. Y ahorita les cuento un poquito más, digamos, cómo están interrelacionados estos tres productos. Y luego también tenemos las ventas por región y el flujo de operación por región. Y aquí pueden ver ustedes pues que tenemos una presencia global. El mercado más importante en ventas es Estados Unidos, que representa el 26% de las ventas, seguido por México, y México es nuestro negocio base, es nuestra casa. La compañía fue fundada en 1906, una operación cementera aquí en el estado. Después de México y Estados Unidos tenemos a Sudamérica y Caribe, donde la principal operación es Colombia, y tenemos pues operaciones en prácticamente todos los países de Centroamérica y algunos países del Caribe también. Con 27% de las ventas tenemos a Europa. En Europa, más o menos la mitad de Europa para nosotros es Reino Unido, un mercado que ha ido muy bien y está operando en cifras históricamente altas, pero que enfrenta algo de incertidumbre por el tema de la salida de la Unión Europea. Y además de Inglaterra, que representa la mitad más o menos de Europa, pues tenemos operaciones en Alemania, en Francia, en España, en Polonia, en República Checa y algunos otros países. Y por último está la región de AMEA, que representa 10% de las ventas, que para nosotros pues la principal operación en este segmento son las Filipinas, que es un mercado, uno de los mercados más atractivos en Asia, con unas tasas de crecimiento por encima del 5% cada año. Con unos programas muy fuertes de inversión en infraestructura, y además tenemos ahí a Egipto, a Israel, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros mercados, ¿no? Como pueden ver, la composición o el peso que cada uno de estos mercados tiene sobre las ventas no es igual al peso que tienen sobre el flujo de operación, que es una métrica más, digamos, importante porque refleja la rentabilidad de cada mercado. Y la razón de esta diferencia tiene que ver con la mezcla de negocios. El negocio de cemento es el negocio que tiene el margen más alto en promedio de los tres negocios que tenemos, seguido por el negocio de agregados y por último el negocio de concreto. Son negocios un poquito diferentes. El negocio de cemento es un negocio altamente intensivo en capital y que por tanto pues se requiere de márgenes más altos para poder recuperar la inversión, mientras que el concreto en otro extremo es un negocio que no es intensivo en capital, es un negocio de alta rotación, es un negocio muy fragmentado y por lo tanto tiene márgenes más pequeños. Entonces cuando ustedes ven que por ejemplo México representa solo el 23% de las ventas por el 41% del flujo de operación, tiene que ver por ejemplo con la importancia que tiene el cemento dentro de la mezcla de negocios en México, mientras que una Europa que con el 27% de las ventas tiene solamente el 13% del flujo de operación, es un reflejo de que en Europa, como es un mercado mucho más industrializado, gran parte del producto se vende en concreto, que tiene menor margen.
Entonces se convierte en muy relevante no tanto el margen del flujo de operación, sino el retorno sobre capital que tenga cada uno de estos negocios, ¿no? Entonces esta es un poco la reseña. Yo resaltaría aquí pues, que tenemos una presencia bastante bien diversificada en diferentes países del mundo, pero a pesar de esta diversificación seguimos siendo, digamos, una compañía bastante expuesta a las Américas, porque tan solo México, Estados Unidos y Centro, Sudamérica y Caribe pues representan casi 3/4 partes de las utilidades de la compañía, ¿no? 40,000 empleados en 2017 y algunas otras métricas ahí que pueden ustedes observar. Bueno, esta es una gráfica que representa cómo están integrados o relacionados nuestros 3 negocios. Del lado izquierdo vemos las materias primas que se requieren para fabricar el cemento, que está más o menos a la mitad arriba. Entonces, el cemento es una mezcla de arcilla, caliza, mineral de hierro, que todo esto va adentro del horno de cemento, se procesa a muy altas temperaturas. La combinación de estos materiales con una alta temperatura, cuando esto se combina, ocurre un proceso en donde el material adquiere propiedades cementantes y se produce un producto intermedio que se llama clinker, y al clinker se le adicionan yeso y otros materiales y eso se muele y se llega al cemento. Entonces, con esto es importante resaltar que en nuestra industria, en la industria del cemento, es altamente intensiva en energía, porque hay que meter los materiales al horno y calentarlo a muy altas temperaturas, y luego para moler y para triturar todo este material, la caliza viene de piedras, de rocas muy grandes, pues para eso hay que usar electricidad para triturar y tener al final del proceso un polvo muy fino, ¿no? Luego el cemento se mezcla con los agregados, que es arena y grava básicamente, agua, y eso nos da el concreto premezclado. Y es importante resaltar que en toda la construcción, donde quiera que se lleve a cabo, no se usa el cemento en forma aislada, sino que se utiliza el concreto. En mercados en donde hay un alto nivel de industrialización, esto ocurre en camiones de concreto, mayormente, en donde pues toda la obra es avanzada, es profesionalizada, industrial, etcétera, ¿no? Y en mercados que están en vías de desarrollo es muy común que no se llegue en gran medida hasta el camión de concreto, sino que el cemento, la arena, la grava y el agua se mezclan en sitio para aplicarse directamente en la obra, ¿no? Entonces es un indicador muy interesante que nos permite ver el estado de industrialización de la industria de la construcción en un país, es el porcentaje de cemento en el país que se vende en sacos. A mayor proporción del cemento que se venda en sacos, quiere decir que la construcción está menos industrializada y todo es un poco más manual, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones muy interesantes para nuestro negocio, porque en mercados con esas características pues se convierte en un negocio también de logística, de tener una red de distribución muy amplia y muy efectiva y eficiente para poder llevar los sacos cerca de los centros de consumo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, México, hace 10 años probablemente el 80% de las ventas de producto eran en saco, hoy día son como el 60%, eso habla de que México se ha venido industrializando, ha avanzado, se ha desarrollado, ¿no? Un país como Egipto, como Filipinas, más del 90% del producto hoy día se vende en sacos, lo que quiere decir que es una industria todavía muy manual, ¿no? Entonces, lo interesante para nosotros es tener una buena mezcla, ¿no? Nos permite en mercados en donde el producto se vende en sacos, pues es un mercado más de consumo y donde se aplican técnicas similares a empresas relacionadas con productos de consumo. Y en otros mercados pues tiene que ver más con las capacidades técnicas, las capacidades más, digamos, propias de una industria más profesional, ¿no? Entonces, cuando estamos operando en todo tipo de mercados al mismo tiempo, podemos transferir estas prácticas y ser muy buenos en los diferentes segmentos. Y también nos gusta mucho presentar el impacto que tenemos, no necesariamente en los productos, cemento, concreto, agregado, sino ya en el producto aplicado en comunidades, en ciudades, en países, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de obras que nuestro producto ha aportado a construir en los 3 principales segmentos en los que participamos en todos los mercados donde estamos, ¿no? Del lado izquierdo tienen un ejemplo de una obra de vivienda y también al mismo tiempo comercial.
en medio una obra residencial y del lado derecho una obra de infraestructura. Son ejemplos, ¿no? Aquí se apareció una señal, ya no está. Esto es México. Desde luego son ejemplos, pero pues estamos en todo tipo de obras en los diferentes segmentos. Y aquí algunos ejemplos, bueno, no mencioné por nombre, pero a la izquierda es la Torre Coy, que está aquí en Valle Oriente, una casa donde se utiliza el concreto aparente, por sus características, pues tiene buenas propiedades de aislamiento, etcétera, y además pues es estéticamente muy agradable. Esta es una casa en Veracruz. Y luego la línea 3 del Metrobús en Ciudad de México es una calle, una avenida de concreto, en donde es exclusiva para autobús, y estas soluciones le llaman el BRP, el Bus Rapid Transit, son muy socorridas en los centros urbanos donde hay mucho tráfico y demás, para poder desahogar el tráfico y canalizar más gente al transporte público, ¿no? Y aquí hay otros 3 ejemplos: en Egipto, una presa y planta hidroeléctrica, una torre de oficinas en Estados Unidos y un edificio de vivienda en Guatemala, ¿no? Pero así es como nos gusta ver que nosotros estamos pues contribuyendo al desarrollo de las comunidades, de las ciudades, etcétera, ¿no? Hablando ya, entrando al tema de los resultados operativos financieros, esta gráfica presenta el desempeño del flujo de operación de la compañía desde el año 2010 hasta el año 2017. Yo aquí les destacaría varias cosas. Ustedes pueden ver cómo venimos en una tendencia de mejora o de recuperación los años 2010, 11 y 12, pero esta tendencia se interrumpe y a partir de entonces pues hemos tenido algo de, digamos, un desempeño estable, y esto es algo pues, que nosotros francamente nos gustaría tener crecimiento. De hecho, cuando vemos los mercados donde operamos, todos los mercados o la mayoría de ellos tienen altos déficits de vivienda, altas necesidades de infraestructura y altas necesidades de desarrollo, incluso en países como Estados Unidos, donde es importante para nosotros. De tal forma que pensamos que el potencial que tiene este portafolio de negocios es muy atractivo, pero por diferentes razones este potencial pues no se ha manifestado en una tasa de crecimiento más atractiva. Habiendo dicho eso, en estos años del 2013 en adelante hemos enfrentado, al igual que muchas otras compañías, unos retos que pudieran haber causado que nuestro flujo de operación cayera. Sin embargo, pues hemos emprendido acciones y también las características del portafolio han permitido que esto no suceda, ¿no? Y les voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, el año 2013 fue cuando tuvimos el primer año de la nueva administración, que ya no es nueva, de hecho ya va de salida, pero hubo cambio de gobierno. Salió el PAN y entró el PRI, y si recuerdan ustedes, pues cuando una administración nueva llega, y esto ocurre en muchos países del mundo, no es un tema propio de México, pero pues hay algo, se interrumpen las cosas, ¿no? Y eso pues tuvo un impacto en la economía y en nuestra industria en particular. Cuando pensamos en temas como infraestructura, como vivienda, etcétera, pues tuvimos una afectación importante. Los volúmenes cayeron en México, que es nuestro principal mercado, cerca de un 9% en el año 2013, y cuando el volumen cae, pues es muy difícil mantener precios, entonces el precio también se ajustó un 3%. Sin embargo, gracias a la fortaleza del portafolio, gracias a que otros mercados estaban teniendo fortaleza, pudimos compensar este efecto, y el año 2013 contra el 12 fue estable, ¿no? El año 2014, si recuerdan, hacia finales del año se desploman los precios del petróleo, y esto obviamente tiene una afectación en países como México, como Colombia, incluso Texas, que es un mercado muy importante para nosotros. Y a pesar de eso, y gracias a que México se estaba ahora sí volviendo a agarrar algo de vuelo y otros mercados estaban bien, pues tuvimos un pequeño crecimiento. Y bueno, el punto es que luego en 2015 tenemos la debilidad o la fortaleza del dólar. Nosotros somos una compañía global y medimos nuestros resultados en dólares. Entonces, cuando convertimos los euros a dólares, cuando convertimos los pesos mexicanos a dólares, los pesos colombianos a dólares, pues el 2015, que tenemos un fenómeno que el dólar se aprecia contra todas las monedas, pues también tenemos un reto, pero gracias a que el portafolio es diversificado y teníamos fortaleza en algunos mercados, pues logramos compensar parcialmente esa fortaleza del dólar o debilidad de otras monedas. El mensaje es pues que se han presentado diferentes retos desde el año 2013 hasta ahora, que por un lado pudieran haber causado que el flujo de operación cayera. Sin embargo, la fortaleza del portafolio permitió pues que el flujo estuviera relativamente estable. ¿Qué nos gustaría a nosotros ver?
pues un crecimiento en línea con las características de los mercados que están detrás del portafolio, ¿no? Y eso es algo que pues no descartamos que se pueda dar hacia adelante. Ahora, a pesar de que el flujo de operación ha estado estable, nosotros pues hemos estado enfocados en mejorar las variables que sí podemos controlar y en aprovechar las oportunidades que el entorno nos presenta. Por ejemplo, el gasto financiero. El gasto financiero era representaba un uso muy importante de nuestro flujo de operación, y como pueden ver ustedes aquí, en 2013 era 1.4 mil millones de dólares de gasto financiero. Muchos de ustedes que conocen o están familiarizados con la historia de Cemex, pues venimos de altos apalancamientos productos de una compra que hicimos en 2007 y después se desploman los mercados, tenemos alto nivel de deuda. Entonces estábamos pagando 1.400 millones de dólares de gasto financiero. Gracias al bajo entorno de tasas de interés en los mercados, ya que hemos sido muy proactivos gestionando la deuda, y además tenemos iniciativas en marcha para continuamente estar bajando la deuda, hemos logrado bajar el gasto financiero de 1.4 a 800 millones de dólares. Sigue siendo un mundo, 800 millones de dólares, sin embargo, la tendencia se está manteniendo. Nosotros hemos dicho que para el 2018 debemos estar abajo de 700 millones de dólares en gasto financiero. Entonces, todo lo que podemos evitar de gasto financiero, pues es dinero que podemos utilizar para pagar deuda y seguir desapalancando la compañía, y eso se convierte en un círculo virtuoso que permite aumentar el flujo libre, etcétera, ¿no? Como un ejemplo, tenemos la gestión del capital de trabajo. Al ver bastante estabilidad en nuestro flujo de operación, cuando lo que nos gustaría es ver crecimiento, pues volteamos a ver N capítulos que podíamos gestionar en el portafolio para extraer más valor y poder avanzar en la recuperación de la flexibilidad financiera. Y una de ellas ha sido la gestión del capital de trabajo. Estábamos en 2013 en 28 días promedio, y esto más o menos es estándar en nuestra industria, ¿no? Sin embargo, al estar buscando oportunidades de optimización del portafolio, algo que hacemos mucho en Cemex es el benchmarking, ¿no? El comparar una operación con la otra. Tenemos 20 principales operaciones en el portafolio, y estábamos viendo que el estándar, por ejemplo, en países europeos era de tener 5, 4, 3 días de inversión en capital de trabajo, mientras que el estándar en América, México, Estados Unidos, era tener 30, 40 días de capital de trabajo, ¿no? Entonces, pues le entramos muy duro a tratar de entender cómo es que en ciertos países se manejan muy bajos días de capital de trabajo, mientras que en otros muy altos, y nos dimos a la tarea obviamente de igualarnos al mejor común denominador, ¿no? Y esto implica romper paradigmas, etcétera. Venimos de un estándar en México, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde el crédito era sinónimo de servicio al cliente, ¿no? Entonces, dar crédito era otorgar un buen servicio al cliente, y esto pues llevado al extremo, pues de repente se puede ocasionar algunas distorsiones, ¿no? Por otro lado, pagar rápido era un sinónimo de solidez financiera, ¿no? Era un sinónimo de reputación. Entonces había que cambiar estos paradigmas. Al final, pues no somos un banco como Actinver, nos dedicamos a producir y vender cemento, y cuando estábamos otorgando crédito 40, 50 días, pues tampoco estábamos cobrando intereses por ello, y nos dimos a la tarea de encontrar un mejor balance entre lo que nos tardamos en cobrar, lo que nos tardamos en pagar y el manejo de nuestros inventarios, y aquí está el resultado. Nos fuimos de 28 días a menos 5 días. Esto nos permitió desinvertir cerca de 2,000 millones de dólares que teníamos invertidos en capital de trabajo, pagar deuda, reducir gasto financiero, y ese tipo de cosas que hemos estado haciendo los últimos años en un entorno en donde el flujo de operación ha estado estable, para generar mejores resultados y buscar generar valor para el accionista, ¿no? Gracias a esto, pues ustedes pueden ver aquí, partimos de un año donde teníamos flujo de efectivo libre negativo, a flujo de efectivo libre por encima de los 1,000 millones de dólares en los últimos años, ¿no? Y esto contribuye a este círculo virtuoso que les comentaba, ¿no? Generamos más flujo, pagamos deuda más rápido, bajamos gasto financiero, y esto genera más flujo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en utilidad neta, pues también venimos de una crisis mundial que afectó mucho nuestras operaciones en 2008, 2009, 2010. Traíamos pérdidas todavía en el 13 y el 14, y con toda esta pues mejora gradual o mejora ligera en el flujo de operación, pero ahorros en gastos financieros y otros factores, pues nos ha permitido ya estar generando utilidades de cerca de 1,000 millones de dólares por año en los últimos 2 años.
les mencioné yo que venimos de altos apalancamientos, entonces también, además de lo que he mencionado, nos dimos a la tarea de buscar la forma de reducir la deuda a una velocidad más rápida, ¿no? Nuestro objetivo es tener una palanca abajo de 3 veces y tener una calificación de crédito de grado de inversión, y eso requiere que estemos bajando la deuda, aumentando el flujo, etcétera, ¿no? Entonces, para los 2 años que terminaron en 2017, o sea, 2016 y 2017, nos comprometimos o hicimos 2 compromisos con el mercado. El primero de ellos fue vender activos por 2.700 millones. Estábamos buscando vender activos para que nos permitieran reconfigurar un poquito nuestro portafolio y además hacernos de recursos para pagar deuda. Y además, si a eso le sumamos el flujo libre de los últimos años, pues prometimos que íbamos a pagar deuda por 4.000 millones. Y el resultado fue muy satisfactorio. Excedimos la meta en venta de activos, 2.700 millones contra la meta 2.500, y también excedimos la meta de reducción de deuda, 4.300 millones comparado con una meta de 4.000 millones. Y gracias a esto, pues tenemos una deuda que sigue siendo alta para los objetivos que nos planteamos, pero que ha bajado un 35% desde el 2013 hasta el 2017. De 17.500 millones de dólares a 11.300, ¿no? Entonces yo vuelvo a resaltar, o sea, de lo que se ha tratado estos últimos años es con un flujo de operación que ha estado estable, pues aumentar el flujo libre, aumentar las utilidades, reducir la deuda y reducir nuestro apalancamiento. El apalancamiento, como pueden ver aquí, les comentaba que tenemos un objetivo de estar abajo de 3 veces. Pues estamos ya en 3.85 cuando venimos de 7 veces, o incluso el 2013 que teníamos cerca de 6 veces, ¿no? Estamos muy cerca de nuestra meta, pero todavía tenemos algo de camino por recorrer para lograr estar abajo de 3 veces, conseguir el grado de inversión y empezar el nuevo capítulo en la historia de la compañía, ¿no? El manejo de esta deuda, en su pico, Cemex tenía más de 20.000 millones de dólares de deuda en 2009. Hoy día tenemos 11.300 a finales del 2017, y con un alto nivel de deuda y un alto nivel de apalancamiento hemos sido muy cuidadosos a la hora de manejar el riesgo de refinanciamiento. Por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, pues tenemos un perfil de vencimientos relativamente seguro o de bajo riesgo, pero nos hemos enfocado normalmente a evitar tener vencimientos en cualquier momento en los próximos 24 meses. Entonces, como pueden ver en la gráfica, fuera de un vencimiento de 350 millones de dólares que tenemos en septiembre de este año, no tenemos ningún otro vencimiento en 2018 y 2019. Ya sabemos que en un cambio de administración pues existe siempre el riesgo que las cosas se apacigüen un poquito, y en ese sentido nos parecía, desde el punto de vista de gestión de riesgos, prudente no tener ningún vencimiento en el año 2019, que es el año posterior a las elecciones en México, y tener prácticamente nada de vencimientos en el año de las elecciones. Y como pueden ver aquí, pues prácticamente no tenemos, o sea, lo que tenemos por vencer en el 2018 ya lo tenemos cubierto con líneas de crédito comprometidas. No tenemos ningún vencimiento en el 2019 y contamos con que estamos generando flujo de efectivo libre de aproximadamente o más de 1.000 millones de dólares por año, con lo cual hoy día el riesgo de refinanciamiento, el riesgo de la gestión de la deuda está, digamos, bastante controlado. Y ese es un objetivo fundamental en nuestra estrategia financiera. Un objetivo que tenemos en este camino de desapalancamiento es recuperar una calificación crediticia de grado de inversión. El grado de inversión está distinguido en esta tabla por la línea sólida horizontal que divide el triple B menos del doble B más. Y aquí pueden ver, si nos enfocamos tantito en Standard & Poor's, pueden ver cómo entre el año 2011 y 12 teníamos una calificación de B, y gradualmente con estas mejoras que les he platicado hemos aumentado la calificación de tal forma que hoy día estamos, digamos, a 2 escalones de la meta, que es triple B menos, ¿no? Y el año pasado, como lo dice aquí la presentación, en el mes de enero y en el mes de septiembre, Standard & Poor's nos aumentó la calificación. Es bastante inusual para un emisor que tenga un aumento de calificación en 2 ocasiones en un mismo año, pero la velocidad a la que veníamos mejorando el apalancamiento, a pesar de un flujo de operación estable, fue tal que nos permitió tener 2 aumentos de calificación en el mismo año, ¿no?
Entonces, pues estamos francamente muy cerca ya de nuestro objetivo y esto va a ser, pues, algo bastante satisfactorio, ¿no? El poder llegar a este objetivo que nos hemos planteado en los últimos años. Gracias a un esfuerzo grande que se ha hecho para reducir deuda, aumentar flujo, etcétera, lo que no hemos tenido es crecimiento de EBITDA, ¿no? Es decir, el crecimiento del flujo de operación pudiera impulsar los parámetros de crédito de tal forma que nos ayude a más rápido llegar al objetivo, ¿no? Y eso pues está por verse, pero nosotros estamos muy positivos con respecto a los prospectos en los mercados donde operamos. Bueno, y esto es lo que comentamos acá. Nos encontramos en un entorno global muy favorable. No tuve oportunidad de estar aquí cuando presentó el economista, pero probablemente les haya comentado pues, que hay ahora una sincronía en donde en todo el mundo pues, prevalece todavía un entorno de crecimiento económico muy satisfactorio. En Europa pues, las tasas siguen siendo negativas, aunque se espera que puedan tener un aumento. En Estados Unidos las tasas han estado aumentando, pero la economía está fuertísima, ¿no? La tasa de desempleo en Estados Unidos está llegando casi al 4%. Y encima de esto, la administración del señor Trump le está metiendo estímulo fiscal a la economía, ¿no? En México estamos esperando crecimiento, en Sudamérica estamos esperando crecimiento, en Asia, en Europa va bastante bien también, gracias a los estímulos y al bajo entorno de tasas de interés. Entonces nos encontramos en un entorno muy satisfactorio y pensamos que esto puede ser positivo para el desempeño de nuestros volúmenes, nuestros precios, nuestros márgenes, etcétera, ¿no? Y bueno, este es un poco el panorama esperado en función a nuestra lectura en los mercados donde operamos. Tenemos aquí un código de colores entre verdes y grises y pueden ver ustedes la expectativa es que todos los verdes son entre más fuerte, pues más fuerte esperamos que se dé el crecimiento en los próximos años. Pero pues son pocos los mercados en donde el crecimiento es muy bajo o incluso menor al 1%, ¿no? O sea, ahorita hay una sincronía de crecimiento en el mundo, de crecimiento moderado. Vamos a ver, esperemos que esta expectativa se dé y si se da, pues esto va a permitir también, como mencionaba yo, siempre en un entorno de fortaleza en demanda, es muy favorable para el entorno de precios y es favorable para el entorno de márgenes y esto también puede contribuir a este círculo virtuoso, ¿no? En nuestro producto, en algunos mercados se puede determinar que es un commodity. En otros mercados, cuando el producto se vende principalmente en sacos, pues no necesariamente, es más bien un producto de consumo. Y una iniciativa que estamos impulsando en la compañía se llama Cemex Go y básicamente consiste en digitalizar la experiencia de interacción con la compañía desde el punto de vista del cliente. Si tú eres un cliente de Cemex en México o en Estados Unidos hoy día, a través de una app en el teléfono puedes prácticamente hacer todo el proceso desde contactar a la compañía, pedir una línea de crédito, hacer un pedido, prospectear, ver la lista de productos y de precios, hacer un pedido, rastrear y monitorear el estatus de tu pedido por GPS, dónde viene el camión, etcétera. Tomar la recepción del pedido una vez que llega la obra, revisar tu factura y hacer el pago, ¿no? Con esto esperamos, por un lado, mejorar mucho la experiencia del cliente, desarrollar algo que nos distinga con respecto a la competencia, pero también eficientar mucho nuestros procesos. Hoy día tenemos pues, call centers con mucha gente haciendo todo esto en forma manual y tomando múltiples llamadas de los clientes para levantar una orden, para ponerse de acuerdo en la fecha y la hora de entrega, para el despacho, para ver dónde está el camión, para ver cómo está la factura, programar el pago, etcétera. Y todo esto si lo podemos transferir a una plataforma digital que también nos permita digitalizar y eficientar los procesos internos, pues podemos conseguir dos cosas. Uno es mejorar sustancialmente la experiencia de nuestro cliente y al mismo tiempo hacer nuestros procesos más eficientes, ¿no? Y estamos esperando, estamos lanzando esta iniciativa gradualmente en todos nuestros mercados, esperamos terminar a finales de este año, ya estamos desde hace unos meses trabajando así en México y Estados Unidos. El grado de adopción es bastante satisfactorio y esto está disponible para
prácticamente la gama de productos: cemento granel, cemento en saco, concreto agregados y algunos otros productos, ¿no? Entonces, de alguna forma queremos ser el Uber del cemento. Y bueno, este es mi último slide, y es básicamente comentarles que pues este camino de recuperación del grado de inversión ha sido un camino de muchos años. Hemos logrado hacer muchas cosas con un desempeño operativo estable, que nos hubiera gustado tener algo de crecimiento, pero estamos ya muy cerca de la meta y estamos empezando a pensar en la siguiente etapa de la compañía. Y esa etapa pues tiene 3 elementos importantes. Esa etapa que pensamos va a empezar en algún momento en el futuro próximo. La primera tiene que ver con seguir haciendo más de lo mismo, enfocarnos en nuestro portafolio, seguir gestionándolo como lo hemos venido haciendo, mejorado aún con la plataforma Cemex Go, invertir en aquellos mercados en donde la demanda esté creciendo y nos estamos quedando cortos de capacidad. El segundo elemento es contemplar un retorno de capital al accionista. Hasta ahora, como la prioridad ha sido pagar deuda porque estamos con una palanca alta, no tenemos una política de dividendos, no estamos pagando dividendos, no lo hemos hecho en efectivo en muchos años. Entonces contemplamos ahora en el futuro próximo empezar con una política de dividendos o una recompra de acciones. Y por último, el crecimiento incremental, empezar una vez construida otra vez la flexibilidad financiera y tomando en cuenta todos los aprendizajes del pasado en cuanto a compras de compañías y de toma de riesgo y ciclo de negocios, etcétera, contemplar seguir modelando o moldeando nuestro portafolio para agregarle componentes en mercados que sean muy atractivos. ¿Qué es un mercado muy atractivo? Uno que tenga alto crecimiento y alta rentabilidad. Sí los hay, en muchos de ellos no estamos nosotros y nos gustaría explorar oportunidades para, en las condiciones correctas y cumpliendo con nuestro perfil de inversión, poder empezar a participar en estos mercados, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Sí. Está bien. Bueno, al igual que en las pasadas presentaciones, vamos a esperar sus preguntas. Aquí tengo la primera y dice: viene otra vez un cambio de gobierno. ¿Cómo ve Cemex el 2019? Bueno, pues el 2019 va a ser un año importante, va a ser el año el primer año del nuevo gobierno en México. Nosotros nos hemos puesto a ver qué pasa cada fin de sexenio y principio de un sexenio, ¿no? Y hay un fenómeno que a veces es más pronunciado y a veces es menos pronunciado. Típicamente, el último año del sexenio, el nivel de actividad aumenta, hay más consumo, hay más liquidez, hay más gasto, hay un aceleramiento de obras de infraestructura y tiende a ser un buen año. Estamos enfrentando un último año del sexenio con algunos retos. Por ejemplo, pues el precio del petróleo, aunque se ha recuperado bastante, no está como estaba hace 6 años. Y tenemos un gobierno que está siendo muy prudente con el gasto público, precisamente pues porque las finanzas públicas han estado bajo presión, en parte por la disminución del precio del petróleo, ¿no? Pero a pesar de eso, pues al menos si ves muchos sexenios para atrás, el último año de gobierno tiende a ser bueno. Pero también es cierto que el primer año del nuevo gobierno pues tiende a haber no le quiero llamar desaceleración, pero una moderación en este nivel de actividad, ¿no? Porque es cuando pues llega el nuevo gobierno. La actividad del gobierno en México tiene un impacto importante en nuestro negocio, ¿no? Ya sea en el sector vivienda, pues por los subsidios y los créditos. En el sector infraestructura, pues desde luego es muy importante la participación del gobierno, porque mucha infraestructura se fondea con gasto público. Y, en fin, entonces sí hemos visto que en el principio del sexenio tiende a ser un año donde pues, se suaviza un poco este fenómeno de fin de sexenio, ¿no? Ahora, hay años en donde este fenómeno es más dramático que otros, ¿verdad? Entonces también depende de la eficacia que tenga el nuevo gobierno en llegar, instalarse y rápido ponerse a trabajar, ¿no? Es más retador cuando hay cambio de régimen o que cuando no lo hay, ¿verdad? Eso lo hemos visto cuando llegó, creo que fue Calderón después de Fox, pues tú ves este fenómeno y no se ve tan marcado eso.
y cuando llegó esta administración reemplazando a la anterior, pues ahí sí se vio, el 2013, pues yo les comenté ahorita que los volúmenes cayeron 9%, ¿no? Entonces, es una respuesta un poco larga, pero pues va a depender un poco de qué tan rápido y eficaz es el nuevo gobierno para instalarse y ponerse a trabajar, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué beneficios le va a traer a Cemex el plan de infraestructura del gobierno americano? Bueno, en Estados Unidos, más o menos la mitad del consumo de cemento es originado por gasto de infraestructura y principalmente carreteras. El plan de infraestructuras al que probablemente hace referencia la persona que preguntó, pues es el plan que ha estado mencionando Donald Trump, ¿no? Donald Trump primero habló de $1 trillón para infraestructura y más reciente ha dicho que no es $1 trillón, es $1,5 trillones, ¿verdad? Y a veces, cuando hace estos comentarios, las acciones de Cemex y de nuestros competidores en Estados Unidos suben. Luego dicen, a ver, ¿será cierto o no será cierto? Y se pierde un poco ese efecto. La respuesta es que sería fabuloso un plan de infraestructuras, pero también es retador pensar que se vaya a implementar, ¿no? Les voy a explicar un poquito. En Estados Unidos, yo les comento que en la parte del cemento, la mitad de la demanda es infraestructura y gran parte de eso son carreteras. Para inversión en carreteras se cuenta con un impuesto a la gasolina. Este impuesto es federal y son 17 centavos por galón. Este impuesto a la gasolina está estático en 17 centavos por galón desde principios de los 90. No lo han subido ni siquiera por inflación. Entonces ese impuesto pues se ha venido, digamos, rezagando y el dinero que está disponible gracias a ese impuesto es suficiente para que la mitad de la demanda de cemento se vaya en infraestructura, pero pudiera ser que de pronto hubiera una explosión en la demanda si ese impuesto se aumentara y con ello se destinara a mayor gasto en infraestructura. Los políticos en Estados Unidos, todo el mundo dice que la infraestructura en Estados Unidos no es acorde al país. Si ustedes pasan un tiempo en Estados Unidos y comparan con España, se dan cuenta que España tiene una infraestructura ahora sí de primer mundo y Estados Unidos para nada, ¿no? Entonces podría mejorar muchísimo la infraestructura de Estados Unidos, pero necesitan los políticos animarse a subir este impuesto a la gasolina que desde principios de los 90 no se han animado. Tú dile a los votantes en Estados Unidos que les vas a subir el impuesto a la gasolina y pues no reaccionan favorablemente, ¿no? Pero el potencial es enorme, ¿no? Sí, aquí hay varias preguntas relacionadas con fusiones y adquisiciones. Y lo que dicen en general todas es, hacia adelante Cemex va a volver a este proceso de M&As como lo hizo en el pasado. Uno, dos, ¿qué está haciendo al respecto para que no vuelva a suceder lo del 2007? Y tres, ¿cómo lo financiaría? Bueno, sí, como yo mencioné hace un momento, sí es de interés de Cemex seguir aprovechando oportunidades de inversión en su industria y sí le interesa a Cemex ir modelando su portafolio para tener más diversificación y más componente de mercados que tengan esas características, alta rentabilidad y alto crecimiento. Ahora, es cierto que Cemex, la última compra que Cemex hizo en 2007 no salió bien. Y eso pues detonó en la compañía un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces hoy tenemos una metodología para evaluar inversiones, unos criterios de inversión que toman en cuenta todos estos temas. Por ejemplo, pues no nos interesa hacer una compra demasiado grande, nos interesa mucho que si hacemos alguna compra pues tengamos bien medido el ciclo de negocios y los posibles escenarios, ya sea optimistas, negativos, etcétera, y que los números, pues, sean suficientemente atractivos en diferentes escenarios para justificar la compra. No queremos concentrarnos aún más. Cuando hicimos la compra en 2007 fue para concentrarnos mucho en un solo mercado que luego se desplomó. Pues queremos, al contrario, tener más diversificación. Y cuando pensamos en la forma de financiarlo, pues estamos pensando en un financiamiento un poco más conservador, quizás una combinación de capital con deuda y de largo plazo, ¿no? Entonces, con todos estos parámetros, pensamos que la probabilidad de éxito en futuras inversiones va a ser más alta, pero también
que va a ser más difícil que encontremos cosas que cumplan con este criterio. Entonces, pues habrá que ir viendo qué es lo que encontramos, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Esta tiene que ver más o menos con un tema político electoral. Más adelante yo creo que vamos a tener muchísimo espacio para platicar, pero la pregunta es, ¿qué plan tiene Cemex si gana AMLO? Pues trabajar muy duro. Bueno, ya no puedo poner la presentación. Cemex quiere que a México le vaya muy bien, ¿no? Yo creo que a todos nosotros queremos eso, ¿no? Pero lo que a Cemex le interesa o lo que a Cemex le gustaría, y quería poner la pantalla donde tenía las obras, ¿no? Pues que haya más vivienda, que haya más infraestructura y que haya más inversión privada, ¿no? Entonces, pues nosotros esperamos que el nuevo gobierno impulse estas cosas, ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho con el gobierno perredista de la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador era el regente, y se hizo mucha obra. Los BRP, los Bus Rapid Transit, mostré una foto ahí de alguno de ellos que era la línea 3, pero se hicieron muchos de esos, los segundos pisos del periférico. Entonces, bueno, es un ejemplo. Entonces nosotros trabajamos con cualquier administración y vamos a hacer todo lo posible para contribuir con ideas, con soluciones para más infraestructura, más vivienda y más inversión. Aquí hay una que tiene que ver con China. Ajá. ¿Qué del mercado chino? El mercado chino es uno que es enorme, obviamente. Lo hemos evaluado muchas veces, pero no hemos encontrado que las características de este mercado sean suficientemente atractivas para meritar una inversión ahí, ¿no? Hay una alta influencia del gobierno en el sector productivo, y cuando el gobierno está muy metido en un sector, pues es muy difícil competir contra el gobierno, ¿verdad? Entonces, no es un mercado que nos haya interesado. También yo mencioné que nuestro negocio es intensivo en energía, combustible y electricidad, y China tiene déficits de energía, entonces no hace mucho sentido para nosotros ver eso, ¿no? Esta es una pregunta que tiene que ver con cómo piensan priorizar el crecimiento contra la eficiencia operativa. ¿A qué le van a dar más peso? Bueno, normalmente las inversiones en eficiencia operativa son muy seguras y altamente rentables, pero también son muy limitadas. Entonces le vamos a dar mucha prioridad. Como yo mencioné, la primer pata es atender nuestro portafolio, ¿no? O sea, asegurar que estamos siendo lo más eficiente posible y que estamos invirtiendo en nuestra base de activos y demás para asegurar que sean lo más eficiente posible. Siempre inversiones que tengan un payback bastante atractivo. Una vez agotadas esas, porque por definición son un poco más limitadas, pues estaremos viendo hacia crecimiento no orgánico, ¿no? Y hay una última pregunta que tiene que ver con energías renovables. ¿Qué piensa Cemex de las energías renovables? Bueno, yo voy a ampliar un poquito el tema de las energías. Como somos una empresa intensiva en energía, nos ha interesado mucho el uso de energías alternativas. Y dentro de las energías alternativas está el rubro de energías renovables o energías limpias, ¿no? Consideramos que hay una oportunidad muy importante ahí para diversificarnos de los combustibles fósiles, de tener un mejor impacto con el medio ambiente y de reducir nuestros costos, porque además el uso de energías tanto renovables como alternativas reducen los costos, ¿no? Algunas de ellas. Hoy día el 27% de los combustibles que nosotros utilizamos en nuestros hornos vienen de combustibles alternativos, incluyendo los renovables, ¿no? Entonces vamos a seguir explorando oportunidades para hacer más uso de ellos, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Antonio. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.